Bueno, estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires. En otro orden de cosas, de noticias que vienen de la ciudad, se dio a conocer por estos días que los monotributistas, que Ujú. son una gran parte de la población económicamente activa, son noticias que involucran a mucha cantidad de personas, van a tener un nuevo sistema unificado a partir de este año, los que vivan en la ciudad de Buenos Aires. Así que es un gusto saludarla a Noelia Gerardi, que es contadora pública y además tributarista. ¿Cómo estás, Noelia? Gracias por recibirnos en este sábado, Hernán García Arena y todo el equipo de Sábado 6:30 en Radio Rivadavia. Hola Hernán, un gusto, bueno, un gusto también al resto del equipo. Bueno, a ver, como para empezar, ¿es una buena noticia que haya un sistema unificado o no tanto? ¿Siguen las complicaciones? A ver, como bien vos decías ahí en la introducción, los monotributistas, la característica principal que tienen es que son pequeños contribuyentes Ujú. y que lo que siempre se busca es tratar de simplificar o darles la practicidad para tanto los tipos de trámites como los pagos que tengan que hacer, que sea lo más sencillo posible para ellos. Lo que está rigiendo ahora desde el 1 de enero, como bien mencionaste vos, es que se unificó y ahora este pequeño contribuyente con un único pago lo que hace es aportar en el mismo momento o en ese mismo pago tanto a lo que son los tributos, los impuestos nacionales y también a lo que es el componente de capital federal, que anteriormente, o lo que estaba ocurriendo, lo que estaba vigente es que el monotributista tenía que, por un lado, todos los 20 de cada mes hacer el pago a Arca, Exafip, ¿sí? Ujú. Pagando ese componente, y por otro lado, bimestralmente tenía que pagar la boleta de ese régimen simplificado a Capital Federal o a HIP, que es el organismo recaudador. ¿Que vendría a ser lo que conocemos como ingresos brutos o es otro tributo? Bien, exacto. Es ingresos brutos. Ah, Algo que también muchas veces pasa que los contribuyentes, esto de los pequeños contribuyentes, o no les queda claro que uno paga el monotributo nacional, ¿sí? Y ahí ujú. lo que hace es cumplir impuestos nacionales, que son IVA y ganancias, y también aporta a lo que es una jubilación y una obra social. Sí, sí. Pero Capital Federal, o al igual que el resto de las jurisdicciones de nuestro país, también recauda un impuesto que se llama Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el que bien mencionabas vos. Ujú. Entonces, Capital Federal, al igual que la mayoría de las provincias del país, prevén también un régimen sencillo para que el monotributista no tenga que todos los meses estar presentando una declaración jurada. Claro. Entonces, con esa boleta simplificada que era bimestralmente, hacía un pago y cumplía con la obligación de este impuesto sobre los ingresos brutos. Ujú. Eso estaba hasta este Ahora lo que momento. se va a Era con una hacer, alícuota sí. fija entonces. También ya había alícuota fija de ingresos brutos en la ciudad de Buenos Aires. Exacto, es decir, cualquier contribuyente que en Capital Federal, o sea, limitándonos a lo que es Capital Federal, digo, lleve a cabo alguna actividad, tiene que Ujú, pagar ingresos brutos. No sé, alguien que trabaja en un kiosco, no sé, alguien que tiene algún negocio, una empresa, una pyme, tiene que pagar ingresos brutos. ujú. Todos los meses presentar una declaración jurada y pagar un porcentaje en función a lo que facturó. Capital Federal lo que permitía es que los pequeños contribuyentes, para que no tengan que presentar la declaración jurada, todos los meses paguen o mejor dicho, bimestralmente paguen un componente fijo, paguen un monto fijo, para Ujú. evitar tener que presentar la declaración jurada. Lo que tiene de nuevo la novedad que rige desde el 1 de enero Sí. es que no van a tener que pagarle por un lado a HIP y por otro lado a Arca, sino que con un solo pago mensual, que va a sumar ambos componentes, claro está, va a cumplir con ambos organismos, con Arca a nivel nacional y con AGIP a nivel de la ciudad de Buenos Aires. Bien, o sea que es más fácil. Te consulto, Noelia, Sí, este trámite, sí, ya sé sí. que vos sos contadora y tal vez esta pregunta es un poco antipática, pero este trámite No, por requiere de un favor. contador o es un trámite que un contribuyente pequeño que a lo mejor no factura demasiado, un prestador de servicios pueda realizarlo solo. Bien, el trámite del pasaje de lo que fue automático, con lo cual digo, los contadores no es que nosotros tuvimos que hacer una tarea Nada, adicional en nuestra claro, profesión o en nuestra labor, claro. porque fue automático el pasaje. Lo que sí es importante, y ahí es donde nosotros a veces recomendamos, Sí, sobre todo digo, 2 veces al año, que el monotributista charle con un contador, porque 2 veces por año están las recategorizaciones. claro, De claro, tal hecho, cual. la semana que viene
se publica el IPC, el INDEC va a dar a conocer la inflación de diciembre. Cuando se dé a conocer la inflación de diciembre, que está previsto para el día 13 de enero, ahora digo, los próximos días, se va a habilitar la recategorización de monotributo. ¿Para qué? Para que estos pequeños contribuyentes puedan ver en qué escala se encuentran comprendidos. Y en función a eso van a pagar los próximos 6 meses esa cuota fija que nosotros decimos. Claro, claro, no, por supuesto se requiere la presencia del contador, pero yo digo, a veces estas declaraciones de ingresos brutos y demás que el trámite, porque digo, el monotributo ya estábamos acostumbrados a que uno va a cualquier lado desde el home banking y lo paga y no requiere ningún trámite en particular. Distinto es cuando empiezan a medir declaraciones juradas. Ahí sí necesitas de la asistencia de un contador. Exacto. Entonces, bueno, ahora con todo este régimen, no, es decir, no van a necesitar mensualmente acudir a un contador porque van a estar pagando mensualmente un componente fijo que va a incluir impuestos nacionales, provinciales, jubilación y obra social. Perfecto. Ahora, Noelia, todo viene lindo hasta acá, hasta que hay un prestador de servicios que un día, que en la mayoría de las veces le tributa a capital, pero tiene un cliente en la provincia de Buenos Aires. Y allí empezamos con las complicaciones. Sí, incluso también muchas veces las consultas nos llegan cuando son personas que venden a través de las plataformas, digo, que venden por internet y que están en su casa, digo, vendiendo cualquier tipo de producto. Son chiquitos, pero que venden a todo el país. Y ahí, digo, muchas veces nos llegan las consultas de me están descontando de todos lados. Eso, ahí sí que, digo, lamentablemente para los contribuyentes, digo, más allá que es nuestra profesión, requieren sí o sí de un contador. ¿Por qué sí o sí requieren de un contador? Porque este régimen simplificado, digo, todo esto que comentábamos a nivel de ingresos brutos, se limita cuando el contribuyente desarrolla 100% su actividad en Capital Federal o en la provincia en la que esté trabajando. Pero yo siempre digo, cuando el contribuyente de Capital Federal cruza la General Paz y vende, digo, así sea por internet, digo, o presta un servicio, digo, a otras provincias, ahí sí ya no puede quedar comprendido dentro de este régimen simplificado de ingresos brutos. Y ahí sí necesita presentar una declaración jurada, pero además de para cumplir con las obligaciones impositivas, que ahí es donde nosotros a veces tratamos de que los contribuyentes se entiendan, no es, digo, solamente para cumplir, porque a vos, digo, los fiscos ya te están descontando. Cuando vos ves en el banco que te descuentan el CIRCREV, o cuando vos vendes por las plataformas estas de internet y ves que te retienen ingresos brutos, significa que ya te lo están descontando el impuesto. Y el contador tiene que compensarlo. Exacto. Entonces, muchas veces digo, quizás que en el desconocimiento uno dice, no, yo no me quiero dar de alta en el impuesto sobre los ingresos brutos para no presentar una declaración jurada. Bueno, pero cuando después esa plataforma de donde vos vendes tus productos por internet o el banco, cuando te tiene que a vos acreditar la plata, ya te lo está descontando anticipadamente. Entonces, no es que estás no pagando, al contrario, muchas veces después, cuando el contribuyente no está inscripto como corresponde, los fiscos provinciales lo que hacen es aplicar o establecer alícuotas o porcentajes más caros. Entonces, les termina saliendo más caro no darse de alta que si estuviesen, digo, inscriptos como corresponde. Claro, y ahí en ese criterio, en ese escenario, mejor dicho, lo único posible hasta el momento es lo que se llama convenio multilateral. Exacto, que es que en una única declaración jurada, en un único formulario por mes, el contribuyente informa cuánto vendió el servicio que prestó a las distintas provincias del país. No hay otra manera por ahora. Digo porque estamos en un ingreso de año en donde desde el gobierno se promete, además de la reforma laboral, hablar de la reforma tributaria. Y uno lo piensa a veces no tal vez en un comercio que todo el tiempo está facturando y todo el tiempo está generando, sino tal vez en una persona que hace una actividad eventual o que hace una boleta por mes o 2 boletas por mes porque presta servicios para distintos lugares. Y la verdad que el sistema de convenio también es bastante engorroso y a veces no justifica el dinero que se gana, como para uno dice, no, tengo mi contador y capaz que el sueldo que gana es absolutamente mínimo en cada una de las jurisdicciones. Sí, es correcto lo que decís, digo, comparto, incluso a veces también, digo, en consultas que nos vienen haciendo es,
que cuando el contribuyente incluso está inscripto, con esto que vos decís que hace una boleta, que hace una factura, aunque después ese contribuyente durante un mes no tenga actividad, la declaración jurada de la tenés que hacer presentación igual. hay que hacerla. Claro. Entonces, a veces ni siquiera es, yo a veces lo que uno le dice a los clientes es, aunque vos no hayas facturado durante el mes, yo no puedo no presentar la declaración jurada. De ahí también un poco esto de que nuestra tarea consiste en presentar a término, digo, cumplir también con esas presentaciones, porque aunque no haya movimiento, no haya facturación, no haya venta, si el contribuyente, si ese pequeño monotributista, digo, está inscripto, igualmente la presentación se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque si no después cae una multa por no haber presentado. Y hay muchas personas, digo, también se da esta situación, no digo que sea la mayoría, que están meses y meses presentando declaraciones juradas en cero, porque tal vez su trabajo es eventual y no tienen la posibilidad de facturar todas. Por eso digo, ahí hay que hacer hay que poner una lupa importante, porque es muy engorroso y muy desigual también, porque estamos hablando de contribuyentes pequeñísimos. Sí, y además el tema que también tiene es que ya acá digo, son cada provincia, y cada provincia tiene potestad para poder establecer las alícuotas o los porcentajes que van a pagar. Entonces, no es lo mismo una persona que desarrolla una actividad en Capital Federal que otra persona que lleva a cabo la misma actividad pero en otra provincia. Claro. Sin ir más lejos, en Capital Federal, algo bueno que hay es que, por ejemplo, los profesionales universitarios están exentos de pagar ingresos brutos. Claro, pero entonces, si vos vivís en Ciudadela o en cualquier lugar delante de la General Paz, no estás exento. Y si vos trabajás en Liniers, trabajando en Ciudadela, tenés que facturar, tenés que presentar la declaración. Exacto. Por eso digo, ni siquiera en el AMBA hay consenso en donde se puede pensar que una persona que vive en San Isidro es muy probable que le facture a alguien de Belgrano, y alguien que vive en Avellaneda es muy probable que facture en Pompeya también. Exacto, y más aún que puede pasar de que un mismo profesional pueda tener clientes tanto en Capital como en Provincia de Buenos Aires, como en el resto del país, pero con esto que decimos, digo, de la frontera que es cercano, bueno, digo, por llevar adelante la misma actividad, ¿sí? Un contador, un abogado, un médico, por llevar a cabo la misma actividad, bueno, tiene distinto tratamiento según donde la esté prestando. Bueno, Noelia, esto que siempre es interesante conversarlo porque le preocupa a muchas personas. Entonces, vos ves positivo, digamos, esto de que el sistema unificado, por lo menos a gran cantidad de personas en Capital Federal, le va a simplificar la situación. Le va a simplificar porque son menos trámites, menos pagos, y todos los meses va a tener que hacer un único pago, versus antiguamente o hasta el mes pasado que tenía que realizar un pago todos los meses de monotributo y bimestralmente tenía que realizar el pago de la boleta de Capital. Lo último, digo, al menos de mi parte, lo que sí me parece importante también dejarle en claro a los contribuyentes de Capital, que por única vez ahora en enero van a tener que hacer frente a dos pagos: el del monotributo ya unificado con la cuota de Capital Federal, y también tienen que pagar la última boleta que quedó pendiente, ¿sí?, de lo que eran las boletas bimestrales por el periodo noviembre y diciembre. Entonces, solamente por esta vez, en enero, es como que se le enciman los dos pagos. A partir de febrero se regulariza. Exacto, y que a partir de la semana que viene, que va a ser un tema, digo, que es lo próximo que viene, la semana que viene va a estar movida a nosotros los contadores cuando se publiquen o se difundan esto del INDEC, de la inflación de diciembre, porque se van a habilitar las nuevas escalas del monotributo para saber en qué categoría corresponde, para que los contribuyentes se puedan recategorizar con la ayuda de un profesional. Entonces, bueno, ya sabremos, digo, las categorías. Noelia Gerardi, un gusto tenerte esta mañana con nosotros. Muchas gracias por tu claridad. Igualmente, muchísimas gracias a ustedes. Saludos. Que tengas buen día.